la cantidad más o menos de contaminantes que hoy día podemos tener en nuestro entorno son 350.000. El 1% de estos contaminantes han sido estudiados, el resto no. Cuando encontramos productos que pongan la palabra parfum o fragance, eso es secreto profesional y ahí dentro de esa palabra pueden poner todos los tóxicos, quieran o les interese meter, ¿no? ¿Sabías que hay hábitos de tu vida diaria como usar el Bluetooth, dormir con el Wi-Fi encendido, con el móvil en la mesilla o incluso el uso de ciertos desodorantes o sartenes pueden empeorar gravemente tu salud? Conocer estos peligros y revertirlos depende solo de ti. Por eso hemos creado un curso online muy completo donde descubrirás por dónde vienen los principales riesgos electromagnéticos y químicos y cómo evitarlos. Expertos en salud y ciencia te enseñarán cómo protegerte de estos peligros minimizando sus efectos. Accede al curso exclusivo entrando en televisiónconsciente.com. Prueba gratis 7 días. Muy buenas a todos. Dentro del programa que estamos analizando la electrohipersensibilidad, y como ustedes ya verán a lo largo del programa, hay una unión o hay un vínculo que es prácticamente indivisible, como se ve en el programa, con la sensibilidad química múltiple. Y si hay alguien una persona autorizada que yo conozca personalmente y que podamos entrevistar para hablarnos de la sensibilidad química múltiple, es la doctora Pilar Muñoz Calero. Pilar, es un placer estar contigo. Yo te voy a hacer una pequeña presentación para que los que están viendo esta entrevista sepan quién es la doctora Pilar. La doctora Pilar es colegiada en el Reino Unido por el General Medical Council, presidente de la Fundación Alborada, que ahora nos explicarás un poco qué es la Fundación Alborada, numeraria de la Ilustre Academia de Ciencias de la Salud Ramón y Cajal, también dicta en la Cátedra de Patología y Medio Ambiente de la Universidad Complutense de Madrid, también da cursos de verano en el Escorial sobre todos estos temas, profesora de la American Academy of Environmental Medicine en Estados Unidos, que es medicina ambiental, autora del libro Embriología del Universo, y me he dejado algo porque es presidente de la Sociedad Internacional de Medicina Ambiental. Sociedad Internacional de Medicina Ambiental. Bueno, o sea que, como ustedes ven, es la persona con la que hay que hablar. Pero ya no solamente por toda la parte técnica, que también, sino por toda la parte humana, que para mí esto, quizá en este caso y con estos trastornos que para mí personalmente no son patologías, son envenenamientos, en estos trastornos es especialmente importante. ¿Qué es la sensibilidad química múltiple? Pues mira, la sensibilidad química múltiple es una pérdida de tolerancia, así se define, para poder tolerar de alguna manera contaminantes que están en nuestro entorno. Pero no los contaminantes que todos conocemos, los coches o las industrias, sino una contaminación ubicua que está alrededor nuestra, que tiene que ver con la comida, que tiene que ver con el agua, que tiene que ver con lo que nos ponemos en la piel, con productos de limpieza, que tiene que ver con el aire y que realmente es prácticamente imposible no estar en contacto con ella. Y son personas que al perder esta tolerancia prácticamente tienen que estar viviendo en burbujas, porque hoy día no hay ningún sitio donde puedan ir y realmente no se encuentren con algunos de estos contaminantes. Porque cada vez tenemos más productos químicos en el ambiente, cada vez hay más sustancias químicas contaminantes a las que estamos expuestos, y hasta donde sabemos, esto es algo que no solamente no va a reducirse, no va a mejorar, sino que va a ir en aumento, porque la industria, al final, el dinero manda y los tenemos en todas partes. Pues efectivamente, mira Juan, los últimos estudios, una de las publicaciones que ha habido es que en una revista de mucho prestigio en el Reino Unido, diciendo que
la cantidad más o menos de contaminantes que hoy día podemos tener en nuestro entorno son 350.000. Se hablaba de 140.000, 150.000, no, 350.000, y cada día salen al mercado nuevos de ellos. Y además aparecen muchas veces muchos de estos contaminantes emergentes, es decir, que voy a explicar de una manera muy sencilla qué es eso. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un contaminante que es conocido, que se junta, que interacciona con otro que también es conocido, al unirse ambos aparece uno nuevo. Entonces, claro, esas mezclas, ese efecto cóctel, eso que está ocurriendo, que es muy desconocido, es enormemente, realmente peligroso, porque es que no sabemos lo que de verdad está entrando en nuestro organismo. Muy bien. Vamos a dar un poco marcha atrás, porque creo que es importante que la gente, la parte humana de aquello a lo que nos dedicamos, aquello que hacemos, ¿no? Como en mi caso, ¿no? Que hace un ingeniero hablando de estos temas, un ingeniero aeroespacial. Y la parte humana es clave, porque nos ayuda a entender de dónde venimos, nos ayuda a entender a dónde vamos y por qué hacemos lo que hacemos, que es lo que nos motiva. Yo creo que en tu caso, Pilar, esto es especialmente importante. Cuéntanos, ¿cómo entras tú en este mundo de la sensibilidad química múltiple y cómo comienzas a dedicarte a esto, ¿no? Porque esto es la dedicación de tu vida, o una de las más importantes de tu vida, y alguna más que después comentaremos. Pero ¿cómo llegas a esto? Bueno, efectivamente, yo era absolutamente ajena a todo esto. Yo, como médico, siempre me ha encantado estudiar. De hecho, bueno, aunque suene feo decirlo, pero es una realidad y hay que reconocerlo. Yo saqué 17 matrículas en la carrera de medicina, es decir, que se me daba muy bien. He trabajado como médico y realmente pues me consideraba que una persona que sabía de verdad medicina. Y entonces, pues un momento en mi vida, hace 25 años, probablemente ya, sí, pues desarrollé una enfermedad, no sé si una enfermedad, o sea, fui agredida realmente, fui agredida por el ambiente, fui agredida por todos estos contaminantes. Mi cuerpo no tuvo la capacidad, como está pasando cada vez más, de eliminar y de desintoxicar todos estos contaminantes. ¿Y qué pasó? Pues que desarrollé una sensibilidad química múltiple. Mi carga tóxica era tan elevada que tuvieron que repetirme en varias ocasiones en el laboratorio, porque los niveles que salían de mercurio eran incompatibles con la vida. Me decían, es imposible, es absolutamente imposible que tengas estos niveles. Y me lo repetían una y otra vez y efectivamente eran ciertos, eran reales. Bueno, en aquellos momentos aquí no había nadie que conociera esto, porque ahora ya, menos mal, ¿no?, que se va divulgando y se va conociendo, pero en aquellos momentos tuve que ir a Estados Unidos a una UCA, una unidad de control ambiental, que ahí conocen realmente estas enfermedades o estas patologías o estas agresiones que nos están ocurriendo. Y ahí empecé todo un proceso de desintoxicación. Mi carga tóxica era tan elevada que no solamente de mercurio, luego por supuesto me analizaron otros metales pesados, compuestos orgánicos volátiles, plaguicidas, herbicidas, es decir, que los acumulamos normalmente, tanto en la sangre, en nuestras células, en la grasa, en el pelo. Me hicieron toda una serie de análisis y efectivamente decían que era prácticamente un depósito de residuos tóxicos. Recuerdo que me decía el doctor William Real, decía, pero ¿qué has hecho? Y realmente había hecho una vida prácticamente como las que hacen casi todas las personas. El problema es que nos vamos cargando poco a poco, nuestra carga tóxica va subiendo. Los tóxicos, a lo mejor hay personas que desde un principio tienen una peor capacidad de desintoxicar, pero el problema está que como esos tóxicos entran en todos, van dañando esas rutas metabólicas y esa capacidad de desintoxicar, aunque al principio sea adecuada, llega un momento en que deja de serlo. Por esto cada vez se va extendiendo más a más personas. Por eso, porque no sabemos, una vez que entran estos yo les llamo ocupas con K, es decir, es como cuando entran en una casa y es muy fácil que entren, pero luego no hay manera de echarles. Pues eso pasa, ¿no?, muchas veces. Entonces, bueno, pues todo eso fue una tortura realmente. Por supuesto, al no haber conocimiento, pensaban que era un tema psicológico, un tema psiquiátrico, pues igual que ocurrió con la esclerosis múltiple, se tardó 14 años en ser reconocida y se pensaban que era un tipo de catatonía periférica y que era una gente histérica y les mandaban a la gente con esclerosis múltiple, les mandaban al psiquiátrico. Pues la historia se repite, esos juicios diagnósticos, ¿no?, que se hacen tan erróneos y que de alguna forma pues mucha gente va directamente, y a mí me tacharon efectivamente en un principio que era un problema psicológico. Y todo esto me llevó a rebelarme, a decir, esto no puede ser, esto es injusto. Estudié
un año de biología, un año de física, 3 años de bioquímica, porque quería entender. Empecé a estudiar la medicina ambiental, incluso ya estando allí en Estados Unidos cuando fui a tratarme, y yo dije, esto no puede ser, esto no. Y entonces monté la fundación y ahí fue cuando empecé a desarrollar toda la medicina ambiental, toda mi experiencia. Estudiaba 5 o 6 horas diarias, porque decía, esto no puede quedar así. Hasta hoy día, que bueno, menos mal que incluso en programas, ¿no?, como estos, pues podemos escuchar hablar y ya hay mucha gente que le suena, aunque sea lo que es la electrohipersensibilidad o la sensibilidad química múltiple. Solo el 1% han sido estudiados. El 1% de estos contaminantes han sido estudiados, el resto no. Y el hecho de que hayan sido impacto en la biología. Exactamente, el resto no. Así que, bueno, es importante porque son cifras que ya se saben. Sí. Entonces, o sea, es algo sangrante, pero que esto no se comenta en ningún sitio, desde luego no en los canales oficiales, no interesa, pero a todos nosotros, a todos los que estamos viendo esta entrevista, nos interesa por razones obvias y evidentes, y es que cada vez vamos a estar más expuestos. Y muchos de los que quizá están viendo este documental o esta entrevista no podemos pensar, como a mí no me afecta, o como yo me encuentro bien, o no me encuentro mal, o no me encuentro especialmente mal, pues bueno, esos son unos pocos que tienen esta patología, pues por lo que sea, y bueno, a mí no me afecta, no me preocupa, no es algo de lo que tenga que ocuparme. Pero vamos a ver que eso no es así. ¿A qué tipo de productos químicos estamos en el día a día? Una persona, cualquiera de las personas que nos esté viendo y nos esté escuchando, ¿a qué tipo de productos químicos cualquier persona normal en nuestro día a día vamos a estar expuestos y dónde se encuentran? Simplemente para que empecemos a tomar conciencia. Es muy importante primero esto que has dicho de que a mí no me afecta, ¿no? Es algo que yo continuamente repito y que digo una y otra vez, porque a mí no me afecta, no es cierto, efectivamente. Yo no lo manifiesto de la manera en la que se manifiesta, como por ejemplo en la sensibilidad química múltiple, causa-efecto. Yo me expongo, inmediatamente tengo una consecuencia y se ve. Pero, por ejemplo, es inmediato y hay gente que simplemente porque no tiene síntomas cuando fuma piensa que no le afecta. A lo mejor en un momento determinado, cuando empezamos a fumar, pues tosemos, nos mareamos, tenemos náuseas, etcétera. Pero ¿qué pasa si seguimos fumando? Nos adaptamos. Y al adaptarnos, esa falsa tolerancia que adquirimos enmascara todos los síntomas y al final acaba con un cáncer. Esto pasa igual. Es decir, los químicos se manifiestan a través de la sensibilidad química múltiple, que es una manera que quizás es la más visible, pero luego hay otras formas en las cuales están también están actuando los químicos, están provocando muchas de estas patologías. ¿Y a qué sustancias estamos expuestos? Pues mira, es que la mayoría de productos es algo que quiero decir porque es muy importante. Cuando encontramos productos, ya sean cremas, champús, geles, jabones, que pongan la palabra parfum o fragance, eso es secreto profesional. Es decir, es un secreto que no tienen por qué decirlo y ahí dentro de esa palabra pueden poner todos los tóxicos que de alguna manera quieran o les interese meter, ¿no? Entonces, la mayoría de productos también que van perfumados y que huelen y que dura su olor, llevan derivados del petróleo como fijadores, llevan disruptores endocrinos como pueden ser los talatos. ¿Qué otros productos nos podemos encontrar? ¿Qué es un disruptor endocrino? Porque habrá algunas personas que no sabrán lo que es eso. Pues mira, un disruptor, es que le han puesto esta palabreja que realmente es un poco rara, pero disruptor es alterador, algo que altera. Y endocrino es una hormona, algo que altera las hormonas. Esa es un poco la traducción que para que la gente lo pueda entender. ¿Y qué quiere decir? Pues son realmente muchos compuestos que son muy peligrosos. ¿Por qué? Porque son grandes imitadores. Y por ejemplo, si nosotros, lógicamente, ya sabemos, tenemos estrógenos, estos disruptores endocrinos o alteradores hormonales imitan la molécula del estrógeno. Y el cuerpo se confunde y no es capaz de diferenciar si realmente ese estrógeno es verdadero, es el que realmente producimos nosotros de una manera natural, o es este tóxico que ha entrado, ¿no? Que ha entrado ahí a sabotear nuestro organismo. Entonces entra en el receptor del estrógeno del cuerpo y produce el efecto. Entonces,
está muy vinculado, ya he estudiado en muchísimos estudios y publicaciones, que todo esto está vinculado con el cáncer de mama, con el cáncer de próstata. De hecho, en las últimas décadas la incidencia ha sido de un 35% más. Es decir, estamos hablando precisamente por todos estos contaminantes que están en nuestro entorno. Muy bien. Una persona se levanta por la mañana, se va al baño y ya desde tempranito está poniéndose todos estos productos químicos encima y muchos se estarán preguntando, bien, si yo lo que quiero, a ver, yo quizá no tengo todos estos síntomas, pero es algo que me puede acabar afectando, y quizá podemos hablar de eso porque hay una diferencia entre, yo puedo ser intolerante a algo, es decir, pues si no fumo habitualmente, entro en una habitación donde hay mucho humo de tabaco, a mí me va a afectar, pero no tengo una hipersensibilidad, simplemente pues mi cuerpo me avisa y yo quiero salir de ahí porque no quiero seguir intoxicándome, ¿no? Y me cuesta respirar. Pero hay personas que con la hipersensibilidad es que con muy poca exposición, una exposición mínima, eso tiene un impacto, unos efectos enormes en su salud, y eso es lo que hace pues, que estas personas pues, tengan que vivir una burbuja, ¿no? Y no puedan exponerse a absolutamente o a casi nada, ¿no? Que es la diferencia con otras personas que también les está afectando, pero que no son conscientes porque no tienen esos síntomas, de momento. Entonces, la gente se preguntará, ¿y qué productos químicos son a los que yo voy a estar expuesto? Y sobre todo, ¿cómo puedo prevenir para no acabar desarrollando ese tipo de hipersensibilidad a estos productos químicos, a estos tóxicos? Porque no nos podemos evadir de ellos, están en el ambiente, están en todas partes, están en el agua, están en los alimentos, están en todas partes. ¿Qué productos son esos para que la gente esté un poquito atenta? ¿Y qué cosas son las que podemos hacer en nuestro día a día para prevenir eso y para reducir esa carga tóxica? Bueno, de todas maneras, lo primero de todo quiero decir que todo el mundo, casi todo el mundo, tiene un grado de sensibilidad química. Sensibilidad química quiere decir soy sensible a los químicos. Es decir, no pueden a lo mejor tener una hipersensibilidad en ese extremo, ¿no? Pero sí que todo el mundo tiene. Y de hecho a mí muchas personas que vienen a la consulta vienen no porque molesten los olores o porque tengan ya esos síntomas, y al final nos damos cuenta que está enmascarado. ¿Qué productos? Pues mira, desde por la mañana que nos levantamos, pues la pasta de dientes que tiene por ejemplo flúor, podemos encontrar todas estas cremas. A ver, las cremas deberíamos de ponérnosla en un pedazo de pan, en una tostadita, hacer así como si fuera mantequilla y comérnosla. ¿Quién sería capaz de hacer eso si tú coges un bote y ves 45 ingredientes? Y a veces incluso más, y donde ponen cuidado que no se acerquen los niños, cuidado que no entre dentro de los ojos. Es decir, estamos hablando de que todo, absolutamente lo que nos ponemos en la piel va a entrar directamente. Pues el champú, entonces, esto no quiere decir, porque la gente va a pensar, entonces ¿qué pasa? ¿No nos podemos lavar el pelo? ¿No nos podemos poner una crema? Sí, por supuesto que sí, pero hay cosas que son naturales, que no tienen tóxicos, que no tienen contaminantes, y eso es lo importante, y hoy día hay muchísimos de estos productos. Después, suavizante de la ropa, nos vestimos, hemos utilizado un jabón también ya fuerte, con mucho olor, luego el suavizante también de la ropa, el suavizante del pelo, el champú. Luego vamos a la cocina y nos encontramos pues sartenes con PFOAs, que son unos productos que son los antiadherentes que todos conocemos, que de repente después de usar mucho tiempo una sartén, porque hemos frito muchas cosas, y de pronto nos damos cuenta que la base de la sartén ya está, pues que no tiene nada. ¿Dónde está eso? Aquí, dentro de nosotros. Es decir, nos lo hemos ido comiendo con el huevo, con la tostada, con lo que hemos ido calentando, con el arroz. Entonces eso está ahí. Luego vamos al interior, ¿no? Por ejemplo, entramos en el salón y nos encontramos, pues, por ejemplo, retardantes de llama, que se ponen en muchas telas, en las cortinas, en alfombras, porque son sustancias bromadas, es un halogenado y realmente está a veces provocando y está vinculado cada vez más con enfermedades tiroideas. No tendríamos aquí tiempo para hablar de ello, ¿no? Porque es muy interesante realmente lo que produce. Cuando llevamos la ropa al tinte, tenemos sustancias, ¿no?, como el tricloroetileno, que también no huele nada, como el monóxido de carbono, pero eso no quiere decir que no nos haga daño, ¿no? Con lo cual también luego entramos y tenemos las paredes, las pinturas, los barnices, los muebles, los aglomerados, el formaldehído. Pues no tendría tiempo suficiente probablemente para nombrar la cantidad de tóxicos, más luego la comida. Y resulta que los últimos estudios que hay es que tenemos que una lechuga
puede llegar a tener 7 tratamientos de plaguicidas diferentes. Una lechuga, si nosotros tenemos una ensalada donde ponemos una lechuga, más un tomate, más una endivia, más lo que queramos, imaginaros la sopa de pesticidas y de herbicidas que están ahí, con muchísimos estudios ya, están vinculados con muchísimas patologías, incluso el cáncer. Entonces, bueno, las aguas carbonatadas, todo lo que tiene que ver, las bebidas, todas estas burbujeantes, ¿no?, llenas de azúcar. Es decir, es que podemos prácticamente no terminar, porque estamos hablando de 350.000, así que no tenemos tiempo suficiente para nombrarlos. Eso es más o menos lo que nos podemos encontrar en un día de nuestra vida. Claro, las combinaciones son innumerables. Y de hecho, yo así lo creo, es imposible saber todo lo que nos estamos tomando, más todos los... seguramente a nuestros espectadores, a muchos, les sonará el glifosato famoso, que en países como España, en Estados Unidos, se sigue utilizando en cantidades industriales para todo, porque es cómodo y la comodidad generalmente la pagamos cara. Pero fíjate, el efecto de ese cóctel que tú dices es muy importante. Eso es, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que también la gente lo entienda, ¿no? Nosotros tenemos muchas veces pues para limpiar el suelo de la casa, y tenemos un jabón y que lo venden incluso a veces como natural, pero tiene una cosa que se llama el limonene o el geraniol, son terpenos. Son terpenos que son naturales. La mayoría de los terpenos que se utilizan no son naturales, son artificiales. Pero ¿qué ocurre si nosotros estamos limpiando nuestra casa con eso y de pronto abrimos la ventana para ventilar? Lógico, ¿no? Pues el ozono que entra por la ventana se une con ese terpeno, con ese limonene, con ese geraniol, y que ¿sabéis qué produce? Pues así como por arte de magia, el formaldehído, una de las sustancias más cancerígenas reconocidas incluso por el IARC, que es el Instituto de Investigación del Cáncer, que pertenece a la Organización Mundial de la Salud, y ya está reconocido. O sea, que imaginaros, en fin, para que ya lo hayan reconocido, es una cosa tan evidente y tan obvia. Bueno, pues eso lo tenemos y se genera simplemente abriendo una ventana para ventilar y con un producto que tenga, por ejemplo, alguno de estos terpenos. Que se encuentran en muchos aceites esenciales, por ejemplo. En muchos aceites esenciales, por ejemplo. Por ejemplo. Bien, y esta es una... Claro, y muchas veces las personas que hemos oído hablar de la sensibilidad química múltiple, que sabemos que hay muchos productos que son altamente tóxicos, podemos pensar, y yo creo que esto es importante aclararlo, podemos pensar que, como estabas comentando, si es algo natural, es bueno para mí. ¿Y cómo puede afectar, por ejemplo, porque esto es algo que a mí en su día me llamó la atención cuando hablamos la primera vez, que tú me hablaste de cuidado también con los aceites esenciales, porque aunque sean naturales, si yo tengo una sensibilidad química múltiple, eso me puede estar afectando. ¿Eso cómo ocurre? Sí, son especies muy reactivas, efectivamente. Tan reactivas que se utilizan como terapias. Muchas veces una persona tiene una candidiasis o tiene un helicobacter o tiene cualquier otro problema, ¿no?, que se diagnostica y se les trata con aceites esenciales en cápsula. Es decir, tiene sus indicaciones. Lo que no tiene sentido es que algo que es terapéutico, porque es capaz de romper incluso las membranas, ¿no?, de una bacteria, ¿cómo se utiliza para perfumar la casa? Es terapéutico, se tiene que utilizar para lo que tiene que utilizarse, pero no para estar continuamente, ¿no?, en el ambiente, llenándolo, inhalándolo, abriendo la ventana, haciendo que el ozono entre y haciendo que se produzca esa reacción. Entonces, eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta, porque eso normalmente la gente pues lo desconoce. Bueno, y a mí vengo de ingeniería y soy muy práctico, quizás excesivamente, y a nosotros los ingenieros nos gusta simplificar las cosas. Eso está bien para ciertas cosas, para otras quizás no sea lo mejor. Pero como habrá algunas personas que digan, bueno, ¿qué podemos hacer a nivel práctico? Es decir, yo normalmente utilizo el producto X o Y para limpiar los suelos en casa, o utilizo desodorante, o utilizo colonia, o utilizo... que eso es otra de las cosas que en su día comentamos, que me llamó poderosamente la atención. ¿Qué puede hacer la gente específicamente? Es decir, si yo quiero limpiar los suelos, ¿cómo lo hago? ¿Qué puedo utilizar? Pues con algo tan sencillo como bicarbonato. Es
El bicarbonato es un antiséptico maravilloso y se utiliza prácticamente para todo, para limpiar el suelo. Si a alguien no le gusta el bicarbonato y prefiere, pues puede echar un chorrito de vinagre o puede echar un poquito de limón. Un limón, se compra un limón, se abre, se echa así un poco de limón. Eso pues limpiará absolutamente toda la casa, los cristales, el suelo, la lavadora, pues poner perfectamente también dentro del tambor de la lavadora, pues meter una cucharada, ¿no? Por ejemplo, de bicarbonato. Es que se utiliza para absolutamente para todo. Yo ya hace más de 20 años que no utilizo ningún tipo de... Y claro, yo era de las personas que llegaba al supermercado y que un carro entero lo compraba de productos, porque además me lo creía todo, y decía, para el suelo de la cocina, para el suelo del salón, para los cristales, para los baños. Y yo decía, ¿qué diferencia hay entre un sitio y otro? Si al fin y al cabo es que incluso era el mismo suelo y el mismo tipo de suelo. Y te lo crees todo. Y entonces al final yo llevaba un carro entero y mi casa estaba llena de absolutamente todo, lleno de fragancias. Entonces hay que ser muy prácticos con eso. Hay, por supuesto, jabones, hay geles, hay todo que simplemente no tienen fragancias y que son naturales y que están hechos con naturales. Hay cremas también que son completamente naturales. Yo me ducho, mi casa está limpísima, es decir, que parece ser que cuando hablamos de estas cosas es como deben de pensar, bueno, qué horror, esto es tremendo, porque no deben de... De hecho, a veces me lo han preguntado, y entonces, ¿usted qué pasa? Que no sé... Mire usted, yo me ducho todos los días, simplemente, y además, esto lo voy a decir, porque es que es interesante, ¿no?, saberlo. El sudor huele cuando hay mucho tóxico que se tiene que eliminar. Si no te pones tóxicos, el sudor es como agua, prácticamente como agua y un poquito de sal, no huele nada. Entonces es uno de los indicadores mayores, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que cuando nos usamos mucho estos productos, sudamos, huele muchísimo, lógicamente, porque estamos eliminando, desintoxicando todo, y nos ponemos más colonia y más de estas cosas para decir, para disimular el olor, ¿no? Entonces, hay una cosa que quería comentar, que antes quizá no lo he dicho, que es muy importante cuando tú me has dicho cosas naturales. ¿Qué quiere decir algo natural? Algo que cumple 3 requisitos: proporción, ciclo y contexto. Es decir, el veneno de serpiente es muy natural, pero ¿qué pasa si nos lo inyectamos? No moriríamos. Es decir, cuidado con lo natural, porque estamos tomando esto como es natural, si todo viene de la naturaleza. Pero el oxígeno, que es tan importante, pues yo que soy pediatra y neonatólogo y he trabajado en un hospital, pues había veces que provocábamos en las incubadoras, por poner más cantidad de concentración de oxígeno, fibrosis lenticulares tremendas a los niños. Entonces, quiero decir que proporción, súper importante, el contexto, súper importante, y el ciclo. Por eso no es lo mismo hablar de algo natural a algo que de verdad está en la naturaleza, y respetamos todo eso. Si yo soy sensible o soy muy sensible a los productos químicos, y hay muchas personas que lo son y no lo saben, porque tienen ciertos síntomas que no son evidentes y que no es fácil de relacionar con la causa, que en este caso sería una intoxicación. ¿Cuáles son algunos de esos síntomas que podrían tener algunas personas que nos estarán viendo, que creen que no tienen esa sensibilidad química múltiple y muy probablemente la tengan? Pues mira, yo he tenido, por ejemplo, pacientes, recuerdo una niña de 7 años que venía por convulsiones, diagnosticada de epilepsia, con unos tratamientos ya con Depakine, con el hígado ya absolutamente, bueno, pues bastante deteriorado, y realmente lo que tenía debajo era una sensibilidad química. Era una niña que su madre tenía una floristería, iba siempre después del colegio, se metía a la floristería, estaban todo el día, claro, fumigando las flores, y esta niña lo que tenía era esto, ¿no? Dermatitis, muchísimos problemas de piel, problemas pulmonares. Yo he tenido pacientes con neumonías de repetición, bronquitis de repetición continuamente en los hospitales, y tenían una sensibilidad química, y no venían porque solamente ese cansancio, que eso es lo más frecuente, es decir, personas que tienen pérdida de energía, que están cansados, que tienen dificultad de atención y de concentración, que no es lo mismo, pero que se sienten que no son capaces ya, ¿no?, que no tienen lucidez, que de repente tienen esa sensación de pensamiento nublado, pensamiento borroso, de decir, ¿qué me pasa? Es que hoy estoy como nublada, estoy como que no soy capaz de pensar, ¿no? Entonces no pueden trabajar en condiciones, pues mareos, vértigos, muchos síntomas digestivos, náuseas. Los temas cognitivos son muy frecuentes, ¿vale? O sea, me cuesta retener las cosas, me cuesta acordarme, estoy perdiendo la memoria, no puedo mantener una conversación porque de repente se me va el hilo.
Eso es muy frecuente, pero por ejemplo, cistitis de repetición, problemas, dolores, contracturas musculares, que te puedo hablar que es un abanico tan grande de sintomatologías, ¿no? De síntomas, pero luego a veces ya te digo que vienen con cosas tan concretas como con una convulsión o con una neumonía. Muy bien, y esto es importante, porque si podemos identificar que quizá estemos sufriendo, claro, al estar cada vez más expuestos a productos químicos, a tóxicos en el ambiente, es cada vez más probable que empecemos a desarrollar todo este tipo de síntomas, que también podría ser por la exposición a los campos electromagnéticos, que cada vez son más intensos y más frecuentes y están en todas partes, ¿no? Más ubicuos. No nos podemos salir, porque al final te tienes que salir completamente de la sociedad. Incluso saliéndote de la sociedad no hay muchos puntos limpios o blancos en la geografía, no digo de España, digo de todo el mundo. Yo desconozco. Del globo. Entonces, digamos que esa es una opción que cada vez se va cerrando más. Y bien, si las personas que ya nos están viendo dicen, bueno, pues yo tengo alguno de esos, es posible que tenga alguno de esos síntomas y voy a reducir mi carga tóxica, pero aún así, como estábamos hablando, la carga tóxica a la que estoy expuesto, voy a cambiar algunos de esos hábitos, voy a retirar productos químicos, voy a buscar cosas que sean más naturales en el día a día para poder utilizar. Pero si ya hemos desarrollado una cierta sensibilidad, esto es muy difícil darle la vuelta. Y seguramente algunas de estas personas empiecen, como el caso que nos contabas personal, empiecen a acumular estos tóxicos. ¿Qué pueden hacer estas personas para desintoxicar? Y también ahí hablamos de cómo tú ayudas a estas personas. Pues mira, el primer paso de todos, que además no es una recomendación, es absolutamente de obligado cumplimiento, como podríamos decir, es hacer un control ambiental. Eso ya es tratamiento. Es decir, una persona, en cuanto empieza a cambiar su alimentación, empieza a tomar alimentación sin pesticidas, sin plaguicidas, sin conservantes, sin aditivos, ¿no? Una alimentación que sería ecológica, empieza a tomar agua limpia, que no esté también llena de contaminantes. Cuando ya esta persona empieza a cambiar todos sus productos, estamos ya hablando de que está haciendo un control ambiental en su casa, en su vivienda, y muchas veces que tenemos que decir, porque también nos olvidamos de los hongos, las micotoxinas que provocan las humedades de las casas. Eso es un tema tremendo, la cantidad de problemas que está habiendo, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya vemos todo eso, hacemos también un diagnóstico de la vivienda, hay una buena anamnesis y podemos ver qué es lo que hay ahí, lo primero de todo es ese control ambiental, para tener por lo menos un lugar en el que tú puedas estar seguro, ¿no? Una vez que ya empezamos a hacer ese control ambiental, lógicamente ya los tóxicos ya no entran, o intentan, por lo menos no es imposible al 100%, pero entran muchos menos. Entonces, ¿qué ocurre? Pero nuestro cuerpo tiene, lógicamente, ya una carga tóxica para haber desencadenado esta patología o esta enfermedad o esta agresión. Entonces, ¿qué ocurre? Que entonces necesitamos bajar esa carga tóxica, necesitamos hacer un tratamiento. Hay que hacer una analítica normalmente de heces, es muy importante ver cómo está el intestino, si tenemos permeabilidad intestinal, si tenemos SIBO, si tenemos inflamación, que es muy frecuente, es necesario corregir eso, con lo cual eso es una etapa. Y mientras tanto, porque la mayoría de las personas que tienen sensibilidad química, por supuesto no toleran fármacos, por supuesto tienen unas sensibilidades y unas intolerancias alimentarias tremendas, y puedo decir el 100% de ellos. Entonces, lo que intentamos es hacer una dieta rotatoria, que es una herramienta valiosísima, que es no repetir el alimento. Hay nutricionistas, que yo trabajo con ellos, especializados en nutrición ambiental, y es una cosa muy sencilla de entender. No es lo mismo que yo me fume un cigarro un día, ¿vale?, a que me lo fume uno cada semana, porque voy a dejar esa semana para que mi cuerpo vaya desintoxicando y limpiando ese cigarro que yo he puesto, con lo cual me estoy, como si dijéramos, dejo a mi cuerpo un tiempo suficiente para que pueda eliminar. ¿Qué ocurre si yo fumo todos los días? Ya me adapto
y ya no me doy cuenta que me hace daño. Pasa igual con los alimentos. Si yo tomo arroz y tomo todos los días arroz, si el arroz me sienta mal no me voy a dar cuenta. Igual que el tabaco no me voy a dar cuenta si lo fumo todos los días. ¿Por qué? Pues porque si me sienta mal el arroz me voy a dar cuenta si hago esa dieta rotatoria. Y si yo tomo el lunes, no lo puedo tomar hasta 4 o 5 días después. Es una herramienta valiosísima y simplemente es volver a ser consciente con los alimentos y dejar tiempo al cuerpo para darse cuenta y para que haya un diálogo entre el alimento y tú mismo. Dice, si a mí me sienta mal el arroz y lo tomo todos los días, no me doy cuenta. Si a mí me sienta mal el arroz y lo tomo el lunes y no lo vuelvo a tomar hasta el sábado siguiente, si me sienta mal el sábado lo voy a notar. Y voy a decir, este alimento me sienta mal. Es decir, volver otra vez a tener una relación consciente y sana con los alimentos, porque los alimentos nos hablan y el cuerpo también. Entonces eso es muy importante. Después también tratamos con suplementos naturales que a veces, como estas personas no toleran por boca absolutamente nada, hasta que no hagamos un tratamiento bien de todo el sistema digestivo, ponemos sueros intravenosos con vitaminas, con minerales, con nutrientes, hacemos un tipo de alimentación parenteral, como si dijéramos, que necesitamos, porque muchas de estas personas están desnutridas y se acaban desnutriendo porque no toleran prácticamente nada. Luego es muy importante las saunas, súper importante. Las saunas es un método, sauna seca, sauna infrarroja, es un método valiosísimo para desintoxicar incluso metales pesados, pesticidas. Fue algo cuando fui ahí a Estados Unidos a hacer el tratamiento, me daba incluso una sauna diaria. Hay que tener cuidado porque también nos podemos desmineralizar. Esto tiene que ser siempre con alguien que tenga experiencia para saber hacerlo, pero realmente es una herramienta también muy valiosa para poder, es decir, hacer todas las saunas analíticas. Buscamos también si tienen micotoxinas, si tienen además cómo está su sistema inmune. Es decir, es que hay que abordar todo el organismo desde todos los ámbitos para ayudar a que, sobre todo, quitarle al cuerpo todo lo que le estorba y darle todo lo que necesita para que sus propias herramientas, que el cuerpo sabe y es muy inteligente, sabe muy bien lo que tiene que hacer, le ayudemos a que lo haga. Muy bien. Bueno, yo creo que con esto las personas, por lo menos, que podamos ponernos en marcha y que seamos conscientes de lo que está ocurriendo. Y una cosa que a mí siempre me ha sorprendido, y sobre todo indagando más en este mundo de la sensibilidad química múltiple, electrohipersensibilidad, es el hecho, que además estadísticamente es así, de que afecte más a mujeres que a hombres. 2 de cada 3 afectados, al menos, en algunos casos 3 de cada 4, de sensibilidad química múltiple o electrohipersensibilidad o las dos combinadas, son mujeres. ¿Por qué puede ser esto? Mira, hay varios factores que influyen. Uno de ellos es el tema hormonal. O sea, una de las manifestaciones o correlaciones que hay con más frecuencia en la gente con sensibilidad química es endometriosis, tiene síndrome premenstrual, es decir, tiene mucho que ver con todo el tema hormonal. Otra es la grasa también, ¿no? La cantidad. Estamos hablando de que todos estos tóxicos tienen una característica que es muy importante que se conozca, que son liposolubles. ¿Eso qué quiere decir? Que son solubles en grasa. ¿Vale? Por eso puede haber niños que aparecen y que a los 2 años les hacemos análisis y tienen unos niveles de tóxicos. ¿Cómo es posible? Han vivido tan poquito tiempo. ¿Cómo es posible, no, que tengan esto? Porque la placenta es grasa. Entonces atraviesan, y si la madre se ha expuesto a tóxicos, le están pasando y los niños ya vienen con una carga tóxica de alguna manera pues bastante llamativa, ¿no? Entonces son liposolubles. Entonces las mujeres normalmente tienen más cantidad de grasa, son capaces de tener más problemas en ese sentido. Y luego un tercer factor, que es la profesión. O sea, hay muchas más mujeres, por ejemplo, aunque hay hombres también, pero hay muchas más mujeres que hacen peluquería. Hay muchas más mujeres, por ejemplo, que son señoras de la limpieza. En general, las mujeres se pintan más, utilizan cosméticos, cosas que normalmente los hombres. Las mujeres se cuidan, se ponen muchas más cremas, se ponen muchos más productos, se ponen lacas, pintan las uñas. Es decir, en general, la mujer está expuesta a muchísima más cantidad de contaminantes que el hombre. Bueno, y ya para ir cerrando, porque yo creo que esto también habrá muchos que se lo estén preguntando. Primero, ¿dónde pueden encontrarte? Pero yo sé, porque tenemos amigos comunes, que en la Fundación Alborada en su momento teníais una clínica en España donde ayudabais a todas las personas con sensibilidad química múltiple, electrohipersensibilidad. Todo lo que tiene que ver con la contaminación ambiental, que hay de mucho tipo, también micotoxinas, ¿no? Como muy bien nos comentabas. Y yo sé que hay un proyecto que se está cocinando y que seguramente muchas personas
van a estar interesadas, y yo creo que cada vez somos más los que tenemos necesidad en este área. No lo hemos elegido, pero no nos ha quedado más remedio porque estamos expuestos y porque el conocimiento aquí es poder y es importante. ¿Qué es ese proyecto que estás poniendo en marcha? Cuéntanos un poco, y también cómo te puede encontrar la gente. Pues va a ser la primera vez que hable realmente en público de este proyecto. Pues mira, es un proyecto que vamos a hacer, yo calculo que todavía quedarán como unos 6 meses o así, estamos ya con todas las licencias, y es una UCA, Unidad de Control Ambiental. Las UCAs que yo he conocido en Estados Unidos, en Inglaterra, donde yo he trabajado, donde además ahí me han tratado. Y bueno, yo he traído de alguna manera todos estos tratamientos como experta en medicina ambiental y como afectada. He estudiado mucho, pero también mi cuerpo lo ha estudiado con experiencia, experimentándolo y sufriendo. Entonces eso vale mucho también, ¿no? Entonces, bueno, pues esta clínica se va, en un principio, todavía no puedo decir el sitio, porque todavía ni está abierta ni nada, pero calculamos que se abrirá más o menos como en 6 meses, y va a ser un lugar donde efectivamente el lugar sea un sitio limpio, que llamo limpio, pues libre de tóxicos, libre de campos electromagnéticos. Se están haciendo mediciones para que, si es necesario apantallar o no, para que todas las personas con electrohipersensibilidad y con sensibilidad química puedan ir allí. Entonces, bueno, pues es un proyecto que no puedo hablar mucho más, pero bueno, las personas que quieran contactarme y tener un poquito más de información, o tener ya una fecha ya más concreta más adelante, tiene que ser a través de la Fundación Alborada, Fundación Alborada, fundación-medioalborada.org, y bueno, pues ahí hay un número de teléfono, y si no, un correo, y ahí se puede escribir y se puede dar información. Bien, yo creo que este es un proyecto bonito. Yo creo que va a traer soluciones muy necesarias y que escasean, por desgracia. Y luego, ya para ir terminando, pues yo creo que es importante que por lo menos nos llevemos, o sea, si vamos a dejar a nuestros espectadores con 3-4 recomendaciones sencillas que todo el mundo puede hacer y que tienen retorno de inversión elevado. Es decir, cambiando 3-4 cosas, que eso nuestro cuerpo nos lo va a agradecer, por lo menos porque vamos a reducir toxicidad o porque vamos a favorecer la desintoxicación, y nos vamos a poner en marcha en el camino por la senda adecuada, la senda de la recuperación, que muchas personas necesitan y que ni siquiera son conscientes de por qué, aunque yo creo que después de hoy y de esta entrevista lo van a ser más. ¿Qué recomendarías tú? 3-4 cosas. Bueno, pues primero la comida es muy importante, porque comemos 3 veces al día, o sea que por ahí entra una gran cantidad de contaminantes, y desde luego lo mejor sería tomar comida ecológica. Es verdad que si se habla de que es más costosa, no es lo mismo caro que costoso, por eso he dicho costoso, ¿vale? Porque es de necios quien decía confundir el valor con el precio. Así que claro, sí, en fin, no tengo que explicar mucho más, porque todo el mundo sabe la diferencia, ¿no?, entre criar a un pollo en libertad, dándole todo lo que necesita, a hincharle con antibióticos y con agua y con aire, con lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es muy importante, la alimentación. Y si uno no puede, tener su propio huertecito. Cada vez hay más gente que tiene su huerto y que así lo puede tratar. Entonces eso es súper importante. Agua, el agua limpia, a través de filtros. El agua está, realmente biológicamente es potable, porque claro, pero claro, que lleva a cambio de esa potabilidad una gran cantidad de cloro, y luego tiene muchísimos pesticidas y metales pesados, nanopartículas, hasta de plásticos. Ya hay cada vez más publicaciones que hablan de ello, entonces es muy importante filtrarla. Luego, con respecto, estamos hablando de comida, estamos hablando de agua y estamos hablando de aire. En la casa, lo más importante, tener purificadores también de aire, intentar vivir en los sitios menos contaminados si se puede, y por supuesto intentar poner, y si se hacen reformas, por supuesto lo más importante es poner pinturas ecológicas, que los muebles, hay personas cada vez más expertas que se dedican a recomendar qué se puede hacer a la hora de construir una casa, limpiar con agua y bicarbonato, o con agua y limón, o con agua y un poquito de vinagre. En la cocina, 2 sartenes, la típica sartén de toda la vida de hierro, por ejemplo, ¿no?, o de acero inoxidable que no tenga níquel, para las personas que pueden tener níquel. Luego hay otras mucho mejores, pero es verdad que son más costosas, que bueno, a las personas que estén interesadas, por supuesto, se les puede dar esa información. Y no sé, los jabones, las cremas que se utilicen, que sean naturales, porque en pocos segundos entra
a nuestro cerebro, todo esto que nos ponemos en la piel. Así que cada vez que os vayáis a poner una crema, leer los ingredientes y pensar, si me lo pusiera en una tostada me lo podría comer. Entonces, si creéis que no, no os lo pongáis en la piel. Y si creéis que sí, pues bueno, pues adelante. Más o menos, porque realmente habría que dar muchas más recomendaciones, pero yo creo que eso es de manera, ¿no?, así simple. Eso está muy, muy, muy bien, y yo creo que es un buen punto de partida para la mayoría de la gente. Cosas que podemos ir haciendo, que son prácticas, y muchas de ellas las podemos cambiar desde ya. Y hay un tema que a mí me sorprendió, aunque no me sorprende, porque yo creo que cuando una persona tiene un recorrido de vida como el que tú tienes, que ha pasado por un sufrimiento, que ha utilizado ese sufrimiento para sobreponerse y para ponerlo al servicio de los demás, el aprendizaje, el trabajo realizado, pues hay un aspecto que es importante y que en su momento hablamos, y yo tuve la suerte de estar en la presentación de tu libro, La embriología del universo, ¿no?, que aquí pueden ver ustedes, que yo recomiendo por supuesto su lectura. Y esta vena creativa, ¿de dónde viene? Cuéntanos un poco. Pues efectivamente, eso surge de cuando yo enfermé. Realmente mi casa, donde dormía, donde comía, mi techo era el cielo, mi suelo era el césped o la tierra, porque no toleraba entrar dentro de ninguna vivienda. Cualquier producto, cualquier cosa que hubiera, o un campo electromagnético, un enchufe, era tal las reacciones que yo podía tener, estaba tan grave que realmente mi casa se convirtió. Yo no podía ir a un cine, no podía ir a un teatro, no podía ir a un restaurante, no podía ir a ninguna casa, ni siquiera con grupos de amigos, porque cualquiera podía llevar colonia o un móvil o cualquier cosa. Entonces, ese contacto con la naturaleza tan indirecto, que es tan importante, que lo perdemos tanto, ¿no?, que es un libro sagrado lo que hay ahí escrito en la naturaleza, pues yo volví otra vez a él. Y yo, como siempre digo, fue la diferencia de estar mundeando a estar viviendo. Es decir, cuando estamos en el mundo, con toda la locura que nos arrastra el mundo, pues es una cosa. Y vivir con mayúsculas es otra cosa. Y vivir, cuando nos ponemos en contacto con la naturaleza, nos lleva a otro lugar, nos lleva... Entonces, bueno, pues fue todo ese libro que yo escribí, que la naturaleza me lo transmitió, ¿no? Toda la espiritualidad que hay ahí en la naturaleza, toda esa maravilla, toda esa magia, ¿no? Porque es que realmente es magia, quien no lo vea, ¿no? Como decía Einstein. Hay algunos que dicen que no existen los milagros, dice, hay otros como yo que piensan que todo es un milagro. Pues yo soy de esas, ¿no? Y me di cuenta y fui consciente ahí, y la verdad que fue maravilloso. Entonces, embriología del universo, alguien me decía, pero qué osada eres, ¿no?, poner ese nombre. Y yo dije, bueno, es que realmente, porque yo soy una apasionada de la embriología, y en la carrera de medicina me quedé impactada. ¿Cómo es posible que de 2 celulitas saliera y acabáramos siendo un ser humano que habla, que siente, que... Entonces se me quedaba corto, porque digo, no somos un trozo de hamburguesa, no somos un trozo de carne. No solamente la embriología tiene que ver con ese movimiento, ¿no?, que puede existir, ¿no?, en todo el proceso del embarazo, sino que también nuestro pensar, nuestro sentir, nuestra voluntad, todo esto que es una parte que no se toca ni se ve, pero que es evidente que existe, eso tiene que ver con la embriología. ¿De dónde viene? ¿Cómo se va? Realmente me pasaría horas hablando de esto, porque es mi verdadera pasión, pero bueno, ahí está en el libro, con lo cual muchas gracias, Juan, por decirlo, porque realmente para mí eso ha sido una experiencia muy, muy bonita. Es tu bebé. Es mi bebé, efectivamente. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. No fue nada, a ti por decirlo. ¿Sabías que hay hábitos de tu vida diaria como usar el Bluetooth, dormir con el Wi-Fi encendido, con el móvil en la mesilla o incluso el uso de ciertos desodorantes o sartenes pueden empeorar gravemente tu salud? Conocer estos peligros y revertirlos depende solo de ti. Por eso hemos creado un curso online muy completo donde descubrirás por dónde vienen los principales riesgos electromagnéticos y químicos y cómo evitarlos. Expertos en salud y ciencia te enseñarán cómo protegerte de estos peligros minimizando sus efectos. Accede al curso exclusivo entrando en televisiónconsciente.com. Prueba gratis 7 días.